Buenos días, bienvenidos todas y todas a la conferencia de los días miércoles del Centro Internacional Miranda. Damos la bienvenida a la licenciada especialista profesora María Isabel Blanco Sifontes, trabajadora social, especialista en planificación global del desarrollo, especialista en gerencia de programas sociales, gerente de instituciones y programas del área social cultural, especialista en estudios afro-latinoamericanos y caribeños. Competencias en formulación y gerencia de planes, programas y acciones estratégicas, planificación de proyectos de desarrollo territorial con enfoque global, diseño y ejecución de programas para combatir el racismo, la discriminación racial, la exclusión, la pobreza, las brechas de desigualdad, la promoción y garantía de derechos humanos en poblaciones afrovenezolanas. Diseño y gerencia de políticas públicas, culturales y sociales. Producción de eventos especiales. Formación de recursos humanos para la organización y desarrollo comunitario. Elaboración de informes técnicos, políticos y coach en vida y PNL. Actualmente, presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades de Venezuela. Bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días para todos y todos. Los siento así como apagaditos. Buenos días. Ok, sí están despiertos. Sí, bueno, más allá de esa presentación de mi hoja de vida formal, yo soy María Isabel Blanco Barloventeña, militante del movimiento afrodescendiente, el Cumbe Nacional Afrovenezolano, madre y esposa de hace casi 30 años, y con una experiencia en la administración pública que pasa de los 35 también, no me pregunten qué edad tengo. Hoy quiero agradecer, iniciando porque luego se me olvida, agradecerles primero su asistencia, porque en este día que amaneció así lluvioso, que provocaba quedarse en casa, pues asistir con compromiso a esta cita, pues hay que agradecerlo. A Xavier Saravia, amigo pigmentario, como solía decirme en el Ministerio de la Cultura, por la invitación que acojo con mucho honor, mucho compromiso, porque estamos en el mes de la afrovenezolanidad y que me corresponda a mí en este espacio pues hablar de la afrovenezolanidad hoy en Venezuela, pues es un compromiso. Quisiera que apagaran un poquito las luces acá para que las personas puedan ver la presentación que hice con tanto esfuerzo para que fuesen llevando el hilo de lo que voy a comentarles. Primero que nada, dividí la exposición en 4 secciones, en 4 partes. Ya vamos a ver si podemos verlo allí. A ver, estoy segura que sí se puede apagar la luz. Ajá. Bueno, mientras ellos resuelven allí, la primera parte son algunas premisas que considero previamente, así se ve mejor, ¿verdad? ¿Alcanzan a ver allí? Ok. Algunas premisas previas que considero debemos comentar antes de entrarle al tema de la afrovenezolanidad, porque además en esas premisas hay algunos conceptos importantes que precisar. Luego, las claves de la afrovenezolanidad para la construcción histórica de la Revolución Bolivariana y
seguido la afrovenezolanidad en el proyecto revolucionario y las perspectivas de transformación en las políticas públicas al 2031. Las transformaciones vistas desde las 7T. Y finalmente una sección que resume un trabajo que es mucho más extenso, pero que tomé algunos extractos, con lo que consideré era como más relevante para traerlo a este espacio, que son los desafíos de la afrovenezolanidad en la Venezuela de hoy, en ese horizonte del 2025 al 2031. De eso vamos a hablar entonces el día de hoy. Dentro de esas premisas previas, nos preguntamos, gracias, ¿quiénes somos? No quién soy yo o quiénes son ustedes en particular. Ya leyeron mi currículum, ya me presenté, pero ¿quiénes somos los afrodescendientes, los afrovenezolanos, los que están aquí y que están de alguna manera respondiendo a esa inquietud o a ese legado afrodescendiente que está de alguna manera manifiesta en su vida? Bueno, somos herederos de Juan Andrés López del Rosario, el conocido como Andresote, que en 1730 y entre 1730 y 1733 lideró una rebelión en Yaracuy para enfrentar la compañía guipuzcoana de Caracas, cuya opresión hizo levantar aquel cimarrón en aquella histórica zona del centro del país. Pero también somos producto del legado del cimarrón Guillermo Rivas en Barlovento y otros cimarrones que con él se levantaron entre 1768 y 1771, 3 años y algo. Ellos crearon y mantuvieron vivo durante ese tiempo el gran Cumbe de Ocoita. No sé si han oído hablar de él, les dejo esa inquietud. El Cumbe de Ocoita, en el estado Miranda, lo que es hoy el municipio Acevedo. Una acción de sobrevivencia, de supervivencia, de organización social, pero además de ese espíritu, muestra ese espíritu cimarrón en esa época, que duró más que la Comuna de París, por cierto. Y luego hablamos de eso. También somos la continuidad de José Leonardo Chirinos, que en 1795 lideró la primera insurrección independentista en el país, en la serranía de Coro, y que por cierto, este pasado sábado 10 celebramos los 20 años de la declaratoria que la Asamblea Nacional Revolucionaria declarara el 10 de mayo como Día Nacional de la Afrovenezolanidad, precisamente para hacerle justicia a la gesta de José Leonardo en aquel momento. Entonces se conmemoraron este sábado 230 años de aquel levantamiento y 20 años del acuerdo de la Asamblea Nacional. Somos entonces y seguimos siendo producto de todas estas historias, y esto nos convierte en herederos o portadores de un linaje, de una ancestría africana que está presente en cada uno de nosotros, así no nos hayamos percatado, está en las diversas formas de reconocernos, de autorreconocernos, de respetar al otro. Por tanto, está dentro de la interculturalidad que practicamos, que vivimos en esta sociedad multiétnica y pluricultural. Ese linaje, esos elementos culturales que vienen de ese proceso histórico y que están presentes en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones de pareja, en la vida cotidiana, es lo que se entreteje para dar origen a la afrovenezolanidad. En función de eso, es conveniente también aclarar algunas cositas o algunos conceptos, porque a lo largo de la explicación van a ir surgiendo. Entonces es bueno saber qué es afrodescendiente. Somos todos aquellos nacidos fuera de África que tenemos antepasados de ese continente. Todo aquel que tiene origen
que tiene abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, procedentes de África y que viene de ese proceso de la trata del esclavista, es afrodescendiente. Pero también es aquel afrodescendiente que aun cuando no tenga ese pasado histórico o esa consanguíneamente, esa línea, ¿cómo le llaman? El árbol genealógico, se autodefine afrodescendiente porque asume ya como un concepto político, como una identidad política, todo la carga social, histórica, que tiene esta palabra, que recoge en estas letras todo el proceso de trata esclavista, de exclusión, de desmembramiento de familias, de genocidio, de explotación del hombre por el hombre, todo lo que significó la esclavitud y con ella todo el proceso que se desarrolló en América Latina, fundamentalmente América Latina y el Caribe. Entonces tenemos afrodescendientes que responden a una autoidentificación por su cultura, por su territorio, por su linaje, pero también hay unos que son por convicción política. La afrodescendencia es el reconocimiento de esa identidad de la que vengo hablando y la descendencia de origen africano. La afrovenezolana y el afrovenezolano son aquellos afrodescendientes que nacieron aquí en Venezuela. Entonces, aquí hay que hacer también una precisión. Tenemos en Venezuela afrodescendientes y afrovenezolanos. Afrodescendientes de Colombia, entonces son afrocolombianos, de Haití, afrohaitianos, de Costa Rica, afrocostarricenses, de Ecuador, afroecuatorianos, y así sucesivamente son identidades que responden a ese concepto de afrodescendiente, pero que no nacieron aquí. Los que nacieron aquí son afrovenezolanos y afrovenezolanas. Y la afrovenezolanidad, entonces vamos a entenderla como esa identidad esa identidad cultural, espiritual, histórica y social de los afrovenezolanos y afrovenezolanas en el país. Y esto está compuesto o evoca al menos estos 4 elementos: la ascendencia mayoritariamente de los esclavizados, del origen africano, de la familia, la cultura, que tiene que ver con todas las expresiones que forman parte de ese legado histórico, cultural, social, espiritual, de ciencia, de saberes, que hace parte del lugar donde vivimos, de donde nos desarrollamos, esa cultura que asumimos y defendemos y hacemos propia. Y de la historia compartida, no solamente entre nosotros en cada una de las comunidades o en Venezuela, sino con todo el continente, con todo ese proceso diaspórico, afrodiaspórico en el continente americano. También todo ello que conformaría la identidad, esa percepción que nos permite reconocernos o autorreconocernos y en nosotros y en el otro, para juntarnos y hacer comunidad de la afrovenezolanidad. Estos conceptos, esto no sé si están siguiendo. Podemos pasar a la siguiente. Tú me vas siguiendo, ¿verdad? Sí. Okay. Tenemos entonces lo que yo llamo la segunda parte de esta exposición, 9 claves de la afrovenezolanidad. Fíjense, en el año 2016, el presidente Nicolás Maduro llama a las asambleas patrias. No sé si ustedes recuerdan que tenía como logo una estrella. Y comenzamos en el país a debatir y a dialogar, a vernos y a mirarnos hacia adentro,
como pueblo, como organizaciones, como comunidades, como colectivos. Y en esas convocatorias tardó, pero sí se hizo ya al final una convocatoria explícita para el sector, lo llamaban sector, aún lo llaman sector afrodescendiente. Nosotros, los afrodescendientes, somos un pueblo que está permeando y transversalizando todos los sectores del país, del quehacer social del país. Y esta incorporación en el año 2016, que nos vieran como un sector y nos llamaran, aunque a última hora, pero lo hicieron. Luego fue como deviniendo a pequeños pasos hasta llegar al año 2017, que CONADECAFRO convoca un primer encuentro de los funcionarios públicos, de los servidores públicos de la administración pública, para trabajar, para entender, y tratar de transversalizar en la agenda pública, en lo que es el sistema público de planificación, hoy planificación pública impopular, la variable afrodescendiente dentro de los planes de desarrollo del país. En ese año 2017, en la Escuela Venezolana de Planificación, nosotros convocamos al menos a 35 ministerios y tuvimos la participación de 150 funcionarios de las gerencias medias. Aun cuando el Ministerio de Planificación no entendía y reconoció que no tenían conocimiento de nada de los afrodescendientes, que lo sabíamos, porque en ninguna agenda, en ningún plan existía la variable afrodescendiente considerada en los planes de desarrollo, a pesar de ser la mayoría del país. A partir de ese encuentro, el Ministerio de Planificación, que toma conciencia de los elementos y de la variable afrodescendiente, del peso poblacional, y comenzamos a trabajar con ellos hasta 2019, que toma impulso el trabajo que en CONADECAFRO se venía haciendo con las limitaciones propias de este consejo, para que Venezuela tuviese un plan del decenio. El decenio internacional afrodescendiente comenzó en el 2015 y nosotros veníamos consultando a las personas, a las comunidades, a las organizaciones, a los intelectuales, a todo el que tuviese interés en el sector afrovenezolano o en el movimiento afrovenezolano, qué plantear para ese plan del decenio. Es en el 2019 cuando el Ministerio de Planificación decide potenciar el trabajo que venía haciendo CONADECAFRO y lo toma en serio la incorporación de lo afro dentro de los planes de la nación, y se unifica esa necesidad del ministerio con lo que venía haciendo CONADECAFRO y se genera el conocido Plan de la Patria Afrodescendiente, que no es más que la agenda programática afrodescendiente. Cuando surge esa posibilidad, el ministro Menéndez nos pregunta: pero ¿cómo hacemos para que Venezuela en estas transformaciones incorpore verdaderamente la variable afrodescendiente como clave de desarrollo, como un elemento? ¿Cuáles son los sustratos? ¿Cuáles son esos indicadores y esos atributos que debe tener la Venezuela del 2050, del 2030, que le aporta la afrovenezolanidad? Y hicimos entonces un ejercicio que quedó plasmado en la agenda programática. Todo aquel que vaya a la página del Ministerio de Planificación y descargue la agenda programática va a encontrar, antes de las matrices, una parte introductoria donde está este trabajo que hicimos en CONADECAFRO. De ese trabajo hay 9 claves, al menos 10, yo traje 9, que es lo que explica cómo la afrovenezolanidad está presente y contribuye a la conformación de la sociedad venezolana. Y ellas son estas que están allí: el CUMBE como unidad de la Organización Popular y Defensa del Territorio, la filosofía Ubuntu y Muntu, o las filosofías Ubuntu y Muntu, que dan origen a la familiaridad afrovenezolana, las pautas de crianza afrovenezolana, el hábitat y la vivienda, la estética afrovenezolana con actitud de empoderamiento y resiliencia social, la medicina tradicional afrovenezolana, los patrones de alimentación,
los patrones lingüísticos y las expresiones culturales afrovenezolanas. Aquí faltan otras, como la historia, que es sumamente importante, pero bueno, no la quise traer porque es bastante larga de explicar y compleja. Cuando hablamos de la afrovenezolanidad en el proyecto revolucionario, hay que considerar esas claves. Y yo les voy a contar rápidamente porque las tengo por aquí resumidas. Cuando hablamos del CUMBE como unidad de la diversidad, ya les comentaba que en Acoita se generó el CUMBE de Mango de Ocoita, precisamente con Guillermo Rivas. Pero en Venezuela hubo más de 1.500 cumbes en la época colonial, a lo largo del país, en varios estados del país, Yaracuy, en Aragua, en Carabobo, aquí en Caracas, en Miranda, ¿sí?, en Falcón. Entonces, la dinámica de los cimarrones por la defensa de la humanidad, por la defensa de su integridad, y la aspiración de vivir en libertad, en comunidad y de hacer comunidad, para nosotros, convertidos en cumbe, pero que para el resto para otras zonas de América Latina y el Caribe son palenques o quilombos, deviene en una organización popular de responsabilidad compartida que nosotros insistimos debe formar parte de toda la estructura de las comunas, porque es originaria, es autóctona de los afrodescendientes que conformaron este país, que han venido, digamos, dejando su huella en cada uno de los territorios con ese espíritu de comunidad, no precisamente a la usanza de la Comuna de París o como lo entendieron en Europa, sino como mucho antes aquí se practicó, se concibió, se ejecutó y se mantuvo. Y esos elementos históricos aún están en nuestras comunidades afrodescendientes. No en balde, y esto también lo pueden corroborar, existen mucho antes de que saliera esta última modificación de la Ley Orgánica de Comunas, ya habían comunidades autodeterminadas que, en contra de lo que pautaba la ley de ese momento, la ley de comunas de ese momento, se autodenominaron cumbes. Y de ellas tenemos al menos unas 4 experiencias en Falcón, en Yaracuy y en Aragua, donde las comunidades decidieron llamarse cumbes y no comunas. Son comunidades que están claras en su ancestría, en toda la importancia que tiene esa experiencia de organización popular, comunal, social, que viene desde la época colonial, practicada, vivida por nuestros ancestros y ancestras afrovenezolanos. Entonces, eso es un elemento que la afrovenezolanidad aporta a la sociedad venezolana. Luego está la filosofía Ubuntu y Muntu, que le dan identidad a la comunidad en tanto solidaridad. Son filosofías que parten fundamentalmente de la región Bantú de África subsahariana, de donde se registra la mayor cantidad de esclavizados que llegaron a Venezuela, según algunos autores, ¿no?, que coinciden en eso. Partiendo de esta filosofía Ubuntu y Muntu, de estas filosofías, porque son 2, nuestra familiaridad en la cotidianidad, que, digamos, caracteriza a los pueblos, a las comunidades y a las personas afrodescendientes, se explica, pero también es un aporte que le damos a la sociedad. No sé si alguno de ustedes ha ido a Barlovento o a La Guaira, quizás, y allí todos son familia, aunque no sea así. Familia, hermano, primo, compadre. Ahí hay un sentimiento y hay un trato que tiene que ver con esa cercanía que no se decreta, está. Es parte de dónde sale, eso es heredado. Eso viene de la época colonial, de estas orientaciones que quedaron como códigos comunicacionales entre familias, entre digamos, las relaciones sociales de la gente. Diferente a cuando usted va a otra zona del país, no sé, como Trujillo, o
cualquier pueblo de los Andes es un poco más distante, respetuoso pero distante, no te tocan, no te agarran, no te abrazan, como sí pasa en Barlovento. Y hablo de Barlovento porque dije, ¿verdad? Soy barloventeño. Con propiedad puedo decir, esto vive, estas filosofías viven en la manera de ser de los afrovenezolanos, en la mayoría de los afrovenezolanos. Vaya a Oriente a ver si lo que estoy diciendo es mentira. Vaya al Callao, allá a Bolívar, aquí en La Guaira, en la costa. Entonces, esos son elementos que permiten que la sociedad venezolana construya una identidad y un arraigo cercano con el otro. Eso permite el acercamiento y el diálogo fraterno entre las comunidades. Y, por supuesto, es un elemento también que más adelante lo voy a mencionar, que tiene que ver con la paz. Las pautas de crianza, bueno, ni hablar. Cada familia transmite la cultura, su ideología, sus valores a través de las prácticas cotidianas. Inicialmente dentro de la familia nuclear, así como en la mayoría de los casos de las comunidades afrovenezolanas, dentro de una estructura familiar matriz central, donde están madre, hijo y hijo, ¿verdad? Que esto se alimenta y se nutre con la familia extendida, donde entonces participan los abuelos, abuelas o los tíos y tías. Estas familias y comunidades afrodescendientes constituyen la primera escuela extramuro para los niños y niñas. Esto se materializa con la corresponsabilidad de la transmisión de la cultura, de la tradición comunal, de la tradición del pueblo. Por eso es que hay niños y niñas que antes de llegar a la escuela ya conocen sus tradiciones, ya tienen incorporado dentro de sus dinámicas de vida la forma de relacionamiento y de familiaridad, de respeto hacia sus mayores. Ya saben, ya tienen los patrones de alimentación, que me voy a referir a otra cosa, pero cuáles son los alimentos, cuáles son las frutas, cuáles son las cosas que se consumen en su comunidad y que son propias. ¿Sí? Entonces ahí juegan una cantidad de enseñanzas y de sabidurías que se van transmitiendo por oralidad y de generación en generación, que tienen que ver con cómo se crían los muchachos en un pueblo y cómo se crían en la ciudad. En nuestras comunidades afrovenezolanas, si usted va al sur del lago, usted va a encontrar a los niños de 6 años, 5 años, 4 años, 3 años ya sabiendo bailar, sabiendo la estructura del ritual que tiene que ver con la manifestación del chimbangle y el San Benito. A esa edad ya lo conocen y los respetos que tiene que dar a los mayores de esa manifestación. Y si son más grandecitos, usted se va a otra comunidad afrovenezolana, eso no se lo enseñan en la escuela, eso es pautas de crianza. Y eso, por supuesto, tiene que ver con nuestra identidad nacional, porque estamos en más de 20 estados, estamos nosotros ahorita, pero según la fotografía del año 2011, en el censo de 2011, nosotros estamos en 22 estados. Quiero decir, los afrodescendientes. Entonces, estos elementos dispersos a lo largo de todo el país van tejiendo algo, van construyendo algo que tiene rostro, cara, sonido, colores de la afrodescendencia en Venezuela. Luego está algo que a mí me encanta mucho, porque en los recorridos que yo vengo haciendo desde hace muchos años por todos estos pueblos en Venezuela, me he dado cuenta y lo discutimos mucho, y qué bueno que el Ministerio de Planificación lo asumió también como parte de las claves de la afrovenezolanidad que le aporta a la sociedad venezolana, que tiene que ver con los códigos y las formas del hábitat y vivienda. Los africanos que vinieron a Venezuela, que se asentaron fundamentalmente en costas, ¿sí? La costa desde Macuro, en Sucre, ¿Macuro qué se llama? Macuro, esa es la punta, hasta Zulia, allá tocando con la Guajira, toda esa costa ahí hay afrovenezolanos, comunidades afrovenezolanas. Y si van bajando un poquito, entonces encontramos todo en el centro del país también.
Y si bajas más, entonces en Bolívar también hay. En Apure ni se diga. Pero nos concentramos en el ejemplo de la costa. Allí, en esa época, hubo que adaptar el territorio, las bondades del territorio y incluso las limitaciones que tenía el territorio para construir casa, vivienda, pero también para adaptarlo al régimen de producción que estaba imponiendo la colonia. Entonces, los africanos que llegaron aquí y sus descendientes convirtieron esas franjas de las costas venezolanas en centros poblados que a medida que ha venido pasando el tiempo, se constituyen en la mejor referencia de las poblaciones afrovenezolanas, donde se concentra mejor la población afrovenezolana. Y tenemos allí grandes ciudades, pueblos icónicos, emblemáticos, que mantienen su arquitectura ligada con algunos referentes de España, porque fuimos esclavizados por españoles, elementos de la modernidad, pero que todavía nosotros conseguimos en esos pueblos, en esos pueblitos, esas arquitecturas, muchas de ellas todavía hechas de bareque, genuinamente hechos en aquellas épocas, que cuentan una historia. Esas son casas, plazas, puentes, calles, ventanas, puertas, que cuentan una historia nuestra, con arraigo, con una, digamos, connotación espiritual importante para toda la sociedad, pero que no la hemos visto así, no la hemos explotado, no la hemos estudiado, no la hemos documentado. Por tanto, no la hemos incorporado, y el Ministerio de Planificación ya lo vio, no lo hemos incorporado a lo que son las transformaciones que este país está buscando de hacer. Ustedes, ¿alguien aquí ha viajado al Mediterráneo? ¿Alguien de aquí ha visto en películas los pueblos de España? ¿O los pueblos de Portugal? ¿O los icónicos pueblos de China? La gente paga por hacer tours, por viajar a esos sitios, a cualquiera de ellos, aquí en Brasil, pues, para ir a ver las casas, los pueblos, comer lo que en aquella época se comía, lo autóctono de ese lugar, tomarse la foto en la puertecita más ¿cómo se diría?, más antigua, la más bonita, pagan para ir hasta allá, pero no van al sur del lago, no van, bueno, lo que más pueden ir a Coro, que está como más céntrico, ¿verdad?, a tomarse las fotos allá. Pero nosotros tenemos una cantidad de pueblos cuya infraestructura y hábitat está allí esperando para ser rehabilitada, rememorada, revalorizada, ponerla en valor, darle nuevo uso para provecho de las mismas comunidades, de las personas y del país en general. Porque todo eso es arraigo, todo eso es identidad, todo eso es afianzamiento, todo eso queda en nuestros valores para la defensa del país, desde los símbolos más simples hasta los contenidos más políticos que eso pueda desembocar, cada una de estas imágenes que estoy tratando de buscarles, de cómo son los pueblos afrovenezolanos en su arquitectura, pero que más allá de la cosa edificada, tiene un contenido que tiene un impacto en la sociedad venezolana, y eso no lo hemos estudiado, eso no lo, insisto, no lo hemos documentado, no lo hemos incorporado y relacionado, no hemos tejido eso con el resto de las áreas de desarrollo del país. Está la estética afrovenezolana, de la cual, bueno, es fácil decir que nosotros los afrovenezolanos nos distinguimos por aquí en Venezuela y fuera, por la manera de vestirnos, por la manera de acicalarnos, de peinarnos, de hacernos presente en cualquier espacio. Siempre me recuerdo de una frase de un profesor que me decía: ese negro tenía que ser por la manera de vestirse. Hay gente que
es más mezclada y tiene todavía, digamos, en su composición fenotípica, mezcla de españoles, de italianos, pero siempre tiene una variante afrodescendiente que si no la tiene en el fenotipo, entonces la estética lo devela. Entonces hay gente que tiene un gusto y no sabe decir por qué, por los colores brillantes y vivaces. Hay gente que le gusta ponerse el pañuelo, quizás no sabe la historia de todo lo que significa colocarse un turbante, pero le gusta, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a ir encontrando elementos de la estética afrovenezolana incorporadas en la vida cotidiana de las personas en el país. Entonces, eso para nosotros, y digamos de manera más profunda, tiene que ver con una actitud siempre positiva, de empoderamiento, de resiliencia de las personas y de los pueblos y las comunidades afrovenezolanas, que a lo largo de la historia aprendimos y digo aprendimos porque yo me autorreconozco y me sumo, aunque yo estoy en este momento histórico, ¿sí? Hablo por aquellos ancestros y ancestras que en su momento lo hicieron y ya murieron, pero que yo me sumo con ellos en esa explicación, que para adaptarse a la crueldad, para adaptarse a las digamos, intensas condiciones climáticas, a las exigencias del amo, a la subyugación, a la deshumanización, al desmembramiento de las familias, a todo eso que vivieron estos ancestros y ancestras, había que tener de verdad coraje, había que tener fuerza espiritual, había que tener elementos para afianzarse y continuar, vencer, transmitir, crear, avanzar, o sea, y no dejarse morir en el intento de estar en esta zona, en esta zona del planeta. Entonces, eso fue dejando códigos también estéticos y una interpretación que forma parte de la manera de ser de los afrodescendientes, que nos permite a nosotros siempre, ante cualquier dificultad, desde la manera en que nos vestimos, desde la manera en que sonreímos, desde la manera en que interpretamos, asumimos cada dificultad, cada reto, con mucha actitud positiva ante la vida. También está el tema de la medicina tradicional afrovenezolana, que recientemente con la pandemia, hace 3 años ya, 4 años de la pandemia, pues quedó más que comprobada la importancia de la sabiduría y de ese saber ancestral en el uso de las plantas y de la medicina ancestral. Pero es también conocido, quizás aquí hay varios barloventeños, no sé cuántos, aparte de ti y de mí, hay saberes que son muy específicos, pues. Por ejemplo, en Barlovento es usual conocer quienes saben rezar, quienes saben enderezar, trabajar o tratar las torceduras de tobillo, de huesos, curar las culebrillas. Esos son saberes y son el ensalme. O sea, hay una cantidad de elementos que quizás no son exclusivos de Barlovento, sino de la afrovenezolanidad en cada uno de los pueblos del país, pero que están allí como parte de ese conocimiento de la medicina tradicional heredada de África, con aquellos africanos que llegaron aquí con sus conocimientos mezclados con los conocimientos de los originarios, indígenas originarios que aquí vivían y aquellos que sobrevivieron. Y bueno, toda esta, digamos, transformación que pudo haberse generado a lo largo del tiempo para mejorar esas prácticas de salud en nuestro pueblo. Entonces, la importancia de esos conocimientos en materia de salud lo saben muy bien las farmacéuticas, mejor que cualquiera de nosotros, mejor que yo que lo estoy refiriendo aquí. Las farmacéuticas sí que lo saben muy bien, lo ha estudiado, lo ha documentado, lo ha medido y ha generado por cada una de esas prácticas y recetas y técnicas de curación, pues sus mecanismos de venta y de
para presentarle no digo ni siquiera al pueblo venezolano, al mundo, esas mismas prácticas, esos mismos beneficios, pero con una etiqueta, con un precio, con una marca que hay que pagar, ¿sí? Entonces hay gente que no va por ejemplo, no va al curandero de Curiepe, y sigo con Barlovento, o del Mango de Ocoita, pero va a una estética aquí en las Mercedes, ¿sí? En el Tolón, o va, no sé, al San Ignacio, donde le aplican unas cremas y unas cosas que son las mismas que utilizan allá para el dolor, para los huesos, para esto, para aquello, para lo otro. O para que se estire la arruguita, o para esto, aquello y lo otro. Entonces, bueno, ahí hay elementos que tienen que ver con la sabiduría, con la posibilidad cierta de mejorar nuestra salud, pero también eso está vinculado, como lo vengo refiriendo, a un tema económico, a un tema que tiene que ver con la soberanía de la salud en Venezuela y de la producción del motor farmacéutico, por ejemplo. Está también los patrones lingüísticos que, bueno, están presentes sobre todo en cómo nombramos en nuestras comunidades, lo que llaman la toponimia, los epónimos. Bueno, ahí hay una cantidad de palabras que todavía prevalecen, sobre todo en las zonas más encumbradas de los pueblos, donde todavía hay palabras netamente africanas que tienen vigencia y un significado para los pobladores y que poco conocemos. Tenemos allí, por ejemplo, la cafunga, que es un dulce, pero muy conocido, se hizo popular porque, bueno, a Aristóbulo le encantaba comerse su cafunga de vez en cuando como postre, y él siempre que podía hablaba de la cafunga, y eso el país fue conociendo, por lo menos escuchando de eso. Pero usted se lo presenta a cualquiera y no sabe qué es, ¿sí? Los barloventeños sí sabemos que es una cafunga, pero ese nombre, cafunga, viene de un origen, o viene dado por un origen africano. Y así como ese, hay una enorme lista. Nosotros tenemos en CONADECAFRO una recopilación que hizo en su momento Gabriel López, ya fallecido, donde hay alrededor de 1.500 palabras de origen africano que se mantienen vivas en todo el país. Entonces, eso también es un elemento que se aporta desde la afrovenezolanidad a la sociedad venezolana, porque enriquece la manera de que nos identificamos, pero además dicen los entendidos, saben lo que no soy experta, pero dicen que el lenguaje es lo que expresa el pensamiento, y desde allí hay una conexión para el actuar, ¿sí? Hay una conexión entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Entonces, que las palabras tengan origen africano, que el uso vivo esté en plena vigencia y que eso tenga un significado en cada una de las personas en los pueblos, tiene que ver con la manera de ser, tiene que ver con la manera de actuar, con la respuesta que esas personas van a dar ante cualquier situación. Entonces, es tema de lingüistas, es tema de gente que estudia digamos, el efecto, el significado, la trascendencia de cómo el ser humano y la sociedad se transforma a través del lenguaje. Bueno, allí, en ese proceso, hay elementos africanos presentes, está presente nuestra afrovenezolanidad. Finalmente, no porque sea lo menos importante, sino por el contrario, está la clave de las expresiones culturales afrovenezolanas, que son diversas, son complejas, son muchísimas, y que han permeado en todos los estratos, en todos los niveles, en todos los estados, en todas las variantes más diversas. Las expresiones culturales afrovenezolanas están presentes en toda la sociedad venezolana. No hay una fiesta en country club que no pongan un tambor.
no hay una actividad en cualquiera de estos pueblos de la franja o del centro o del sur de Venezuela donde la religiosidad de origen afrovenezolano no esté presente. Tenemos un calendario, incluso tenemos un calendario que abre las festividades del país y lo cierra, lo abre y lo cierra. Somos los afrovenezolanos, y la afrovenezolanidad se da el tupé en este país de tener, si no me equivoco, 7 de las 8 manifestaciones que son declaradas por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 7 de ellas son manifestaciones afrovenezolanas, manifestaciones de la cultura afrovenezolana. Entonces, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, la culinaria, pues, los dulces, los platos salados, los licores, la transformación en las 1001 variantes del cacao y todo lo que de él se deriva, todo lo que tiene que ver con la religiosidad, la fe, las manifestaciones de todos los santos negros, que los hay, son como 9 santos negros que tienen festividad en nuestro calendario anual de festividades. O sea, hay una cantidad de elementos que permean a la familia, que permean la escuela, que están en el trabajo, porque yo he visto instituciones que sacan su Cruz de Mayo, por algo será, o que he visto también en San Benito, en la plaza, en Los Caobos, o aquí en ¿cómo se llama? En la plaza Diego Ibarra, San Juan, ni se diga, que está en todo el país. Entonces estamos hablando de manifestaciones que no son poca cosa, no son desestimadas, están imbricadas con la manera de ser, de pensar, de adorar, en la fe del venezolano, en la manera de entenderse del venezolano. Entonces nuestras manifestaciones culturales afrodescendientes o afrovenezolanas ya son venezolanas, ¿sí? Le aportan al país. En la tercera parte de este conversadito que les estoy dando a ustedes, esta conversa, está la afrovenezolanidad en el proyecto revolucionario y en las perspectivas de transformación de las políticas públicas al 2030. Aquí yo seleccioné 5 aspectos que son básicamente, sí, los más estratégicos. Lo primero que hay que decir allí el proyecto revolucionario. Esta es la anterior, la tercera parte, donde dice: la afrovenezolanidad como estrategia endógena de defensa de la integridad nacional nos reafirma como pueblo y nos une en contra del sistema de dominación global. Exacto, en esa. Fíjense, todo aquello que cimienta la afrovenezolanidad de lo que vengo hablando tiene su origen no solamente en el continente africano, sino que se desarrolló aquí en el país por consecuencia de lo que fue el proceso esclavista. Todos esos mecanismos de deshumanización, las prácticas los mecanismos de explotación, de todas las prácticas de la esclavitud que habían, habían que si el empalamiento, que si, habían tantos castigos tan horrorosos, la explotación de, 14, 15, 16 horas al día de trabajo, el uso del vientre de las mujeres para generar más esclavos o más esclavizados para el amo. O sea, todas estas cosas configuraron una respuesta, porque los africanos y sus descendientes no se quedaron de brazos cruzados, recibiendo cada castigo, cada subyugación. Hay una resistencia emocional, intelectual y practicada. Algunos visiblemente se liberaron y fueron a los cumbes,
constituyeron cumbres, pero otros hicieron resistencia en las mismas haciendas, en las mismas casas donde les tocaba vivir su esclavitud. Entonces, eso deja un componente, eso tiene un componente que se transmite, que queda como parte de esa resistencia heroica, por cierto, que hoy se recoge en las comunidades afrovenezolanas, que hoy recogen movimientos de distintos movimientos de afrovenezolanos en el país, y que se incorporan a esa lucha, ya no por el régimen esclavista tal cual como se experimentó en aquella época, sino por las nuevas prácticas de esclavitud que la economía global impone. También por la resistencia y las prácticas para enfrentar cada una de esas nuevas formas de, vamos a decirlo, de explotación, de seguir manteniendo esa dominación del hombre por el hombre, que en este caso sería la empresa por el hombre, del dueño de empresa por el hombre. En esta situación, nosotros como venezolanos hemos ido a través de los movimientos sociales, hemos dado una batalla para la defensa integral de en cada uno de los espacios que se han configurado nacional e internacionalmente para revertir eso que todavía se vive, no con la misma intensidad y de las mismas características, sino con, digamos, de manera velada, de manera moderna, de manera adaptada a los nuevos tiempos, pero que sigue siendo subyugación, sigue siendo dominación, sigue siendo la intención de imponer la supremacía del hombre blanco sobre los afrodescendientes, en este caso, ya no sobre los africanos, sino sobre los afrodescendientes, en lo económico, en la salud, en la educación, en la historia, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación se ve en pequeño en las relaciones interpersonales, se ve en las comunidades, las diferencias en las comunidades, y también se ven entre los países. Entre los países también sigue viendo esa tendencia de la dominación. Países que siguen dominando o que quieren continuar siendo imperiales, ergo le hace Estados Unidos con su presidente actual y el resto del mundo, por ejemplo, ¿no? El mundo del sur global sobre todo. El otro elemento es que la afrovenezolanidad nos permite erigirnos como herencia, como una referencia internacional en la lucha contra ese racismo y contra la discriminación racial. En tanto, desde nuestra identidad cimarrona, abordamos con seguridad los espacios de liderazgo interregionales, nacionales e interregionales. Fíjense, esta lámina que están viendo. Nosotros fuimos impulsores en un momento dado de logro y de visibilización de los afrodescendientes en espacios de la región de América Latina y Caribeña. Hubo líderes como Chucho García, que ahorita está de embajador en Mali, si no me equivoco. Benín es la cosa. Nirva Camacho, Diógenes Díaz, la misma Norma Romero, que fue presidenta fundadora de CONADECAFRO. En determinados momentos viajaron a encuentros, mesas de trabajo, convocatorias de los órganos multilaterales para llevar la voz del movimiento afrovenezolano, porque en esa época no existía CONADECAFRO, y poner en esos espacios la voz del liderazgo afrovenezolano en esos sitios. Eso hizo que Venezuela tuviese en esa época un respeto por por las ideas y las iniciativas que desde aquí se lanzaron. Una de ellas fue el incorporar en el año 2000, en la Conferencia Regional de las Américas, que se preparaba para Durban, para la de 2001, en la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, esa propuesta del concepto de afrodescendiente, que ya venía conversándose a nivel regional entre militantes de estos temas en distintos países, intelectuales y académicos, pero que lleva una propuesta concreta de las personas que
que asistieron a esa reunión, entre ellos algunos de los que nombré, porque ese es un término que lo extrajeron de una de las novelas de Juan Pablo Sojo, Nochebuena Negra, ¿no? Entonces, es un elemento propio, lo convertimos como una iniciativa cimarrona, propia, autóctona, y se llevó a ese encuentro. Y de allí surgió un acuerdo, y el bloque continental fue a la tercera conferencia de Durban con ese término. Y la gente entró a Durban siendo negro y salieron afrodescendientes, porque allí se aprobó ese término. Entonces, fuimos líderes en ese momento, pero también lo fuimos en espacios como el ALBA TCP, en la OEA, cuando la OEA era la OEA y teníamos participación respetuosa allí. En el Mercosur, que también es importante decir, se creó un Mercosur afro, un espacio de diálogo, de concertación, de definición de políticas regionales para el beneficio de la población afrodescendiente en América Latina o en el ámbito del Mercosur, que fue una iniciativa de Venezuela, de nuestros líderes, apoyada ya por ese momento por nuestra Cancillería, y que se aprobó, se creó y existe. Lamentablemente, nosotros salimos del Mercosur con esa asfixia, esa tenaza que nos aplicaron, y fue mejor salirse y dejarle el coroto a la gente. Pero indiscutiblemente Venezuela de nuevo fue líder, tuvo un liderazgo regional en términos de los afrodescendientes, y eso fue indiscutible y lo sigue siendo. Para el CELAR, lo que fue el cierre del 12 de octubre del año pasado, el presidente Nicolás Maduro de nuevo toma la batuta como líder regional y acoge una propuesta del movimiento afrodescendiente y de CONADECAFRO, que le plantea al presidente que es necesario abrir un espacio de concertación de políticas regionales en la CELAR que atienda el ámbito afrodescendiente. Porque en América Latina y Caribeña se dice que hay más de 180 millones de afrodescendientes. Y nosotros como país somos el tercero en número, en cantidad de población. Entonces, nuestra voz tiene peso. El presidente hizo lo propio y elevó para ese momento la propuesta. Bueno, eso es algo que está encaminándose, todo en proceso. También el comandante Chage introdujo con mucho acierto, no, me estoy saltando el orden, es aquí. La afrovenezolanidad en Venezuela hoy tiene como reto fundamental el desarrollo de una agenda. ¿Puedes pasar la siguiente? De una agenda, exacto, de una agenda de reparaciones que proteja, promueva, dignifique y repare las exclusiones, las brechas y las expresiones de invisibilización que padecen las personas afrodescendientes y las comunidades afrovenezolanas, como consecuencia de las prácticas coloniales que aún se persisten en el ejercicio de la gestión pública bolivariana. Al igual que en todo el continente y en zonas del sur global, donde los afrodescendientes están asentados con mayor presencia, se notan las desigualdades sociales. Sabemos que existen brechas aquí en Venezuela, en nuestras comunidades, aunque no han sido medidas, pero eso se observa, eso se ve. Entonces, en ese sentido, esto no es una cosa exclusiva hay que saber que no es exclusiva de Venezuela, sino es una tendencia regional, porque sigue siendo consecuencia de la esclavitud, de la colonización, de la dominación y del proyecto globalizante que insiste en mantener esas diferencias entre los países y sobre todo mantener ese designio de subalteridad de las personas afrodescendientes. Entonces, en este caso, nosotros hemos venido discutiendo una agenda de reparación de todas esas consecuencias de la esclavitud, de la colonización, de la explotación, y ellas se resumen en al menos 6 o 5 elementos
que en el ejercicio de ese pronóstico de transformación que quiere dar el país, deberían por lo menos al 2031 cambiar algunas cosas. Entre ellas tenemos que al 2031 la población afrovenezolana debería ser priorizada como sujeto de atención de todas las políticas públicas nacionales, regionales y locales o municipales. Al 2031 la población afrovenezolana debería estar presente en todos los indicadores de población del país, porque debe medirse el desarrollo, el bienestar, la movilidad social, las condiciones de salud, de educación, de trabajo, de bienestar de la población afrovenezolana. En el 2031, la epistemología y la planificación cimarrona deberían ser la base de la gestión pública. O sea, aquí todos los ministerios deberían comenzar a hablar afrodescendiente, planificar en clave afrodescendiente. No lo hacen. Entonces, no sabemos cuánto dinero se está destinando, cuánta acción se está ejecutando en nuestros territorios. No podemos decirlo, aunque hay iniciativas que conocemos, y no podemos valorar si eso es suficiente o insuficiente, porque no tenemos el dato medido. Lo que tenemos son aproximaciones, observaciones, y eso debe cambiar. Al 2031, una transformación en función de la población afrodescendiente, esa revolución de los afrodescendientes de la que habla el nuevo plan de la patria de las 7 transformaciones, debería materializarse en esos números y hablarle con propiedad a Venezuela y al mundo de cómo se está abordando a la población afrovenezolana. Al 2031 deberíamos tener una gestión afrocentrada que tome en consideración la realidad de las poblaciones afrovenezolanas. Finalmente, para cerrar esta casi la última parte del trabajo que les traigo, me quería referir a lo que el comandante Chávez hizo. Fíjense, el comandante introdujo con mucho acierto dentro de la administración pública la afrovenezolanidad como un elemento de estudio, como un elemento para la formulación de políticas, de la gestión revolucionaria, como un elemento cercano a él de asesoría, de garantía de derechos, de ejercicio de la participación protagónica, de construcción del poder popular afrovenezolano y la posibilidad de reparación de estas consecuencias del racismo, de la esclavitud y la colonización. Todo eso es mantenido hoy por el presidente Nicolás Maduro a través de CONADECAFRO. Cuando Chávez en el año 2012 crea a CONADECAFRO con esta intención de aprender, de que lo asesoraran, de comenzar a entender la afrovenezolanidad y su importancia dentro de la gestión pública. Lo hizo en el año 2012, lamentablemente se nos fue en el año 2013, en marzo de 2013. No llegó a haber materializado su idea de este consejo. Y ha sido responsabilidad básicamente del comandante, del presidente Nicolás Maduro, todo lo que ha desarrollado CONADECAFRO y lo que falta por desarrollar. Pero es una intención precisamente acertada del presidente el tratar de incorporar a la gestión pública de la mayor parte de la población de Venezuela. Nosotros somos, según la foto del 2011, el 53.4% de la población afrovenezolana. Entonces, Chávez entendió que había que mirar, había que hablarle, había que planificar, había que dirigir políticas, recursos y atención a ese 53.4% de la población, aun cuando no se supiera y no se asumiera como afrodescendiente, pero había que hacerlo. Y desde ese momento, bueno, tomó la decisión de crear el consejo. Hemos estado batallando con los retos que eso significa. En ese sentido, bueno, el paso más importante que hemos dado es la agenda programática de la mano del Ministerio de Planificación y con la venia del presidente Nicolás Maduro, y ahí estamos ya a punto pues de generar un proceso de actualización, como lo está haciendo todo el país, con las 7 transformaciones que tenemos que incorporar en ese discurso.
Luego, para finalizar, están una lista de desafíos que tiene la afrovenezolanidad, los afrovenezolanos, la afrodescendencia y las instituciones que tienen que ver con la afrovenezolanidad, que son dos, que es el INCODIR, porque atiende a los afrodescendientes en el tema de la prevención contra el racismo, y uno de los beneficiarios o de la población objetivo de esa gestión son los afrovenezolanos, los afrodescendientes, y CONADECAFRO. CONADECAFRO, que es el órgano creado para asesorar al gobierno nacional en la materia afrodescendiente, pero también es el responsable de la ejecución de la agenda no de la agenda programática, del plan del decenio afrodescendiente, que tiene que ver con los acuerdos internacionales en materia multilateral. Entonces, bueno, para ir cerrando esta conversa, hay yo diría una esperanzadora información, un hito, pues. En la publicación que tiene el Ministerio de Planificación sobre el plan de las 7 transformaciones, el plan de la patria de las 7 transformaciones, aparece por primera vez así como una sección, es una sección, algo que se llama el eje de la alineación histórica, garantizar la inclusión plena y protagónica de todos los sectores de la sociedad de desarrollo en el desarrollo integral de la democracia en sus 5 dimensiones. Y allí en esa sección se plantea algo icónico, la revolución afrodescendiente. Que eso esté así, con un subtítulo dentro del plan de la patria, las 7 transformaciones, es un hecho histórico, es un logro del movimiento afrovenezolano, pero también de la institucionalidad que yo represento. Porque hemos venido conversando con esta instancia y con otros ministerios durante mucho tiempo para hacerles conscientes de la importancia de, desde allí y ahora más, cuando comencemos el trabajo, retomemos, porque ya lo hemos comenzado, de la reforma constitucional. Cuando entremos a la reforma, ya no habrá, obstáculos, ya no habrá excusa para desde ese lineamiento doctrinario de la Constitución desarrollar aguas abajo, como lo está planteando el Plan de la Patria, una revolución afrodescendiente dentro de la Administración Pública Nacional. Entonces allí en ese ítem, ese plan dice que hay 4 focos de atención en los que ese plan se va valga la redundancia, se va a enfocar. El combate total contra el racismo, lo cual es determinante, es vertical, es transversal a todo lo que significaría la incorporación sin discriminación de los afrodescendientes dentro de las políticas públicas, y la inclusión productiva de las comunidades y pueblos afrodescendientes a través de los cupes productivos. Todas las posibilidades que se abren a través, las posibilidades de crecimiento, de desarrollo de las familias y de las comunidades afrovenezolanas con este enunciado, pues no se pierden de vista. Luego, la sistematización de los aportes históricos de las comunidades para hacer valer a los afrodescendientes como sujetos históricos, que lo ha negado siempre o mayoritariamente la historiografía oficial. Y por eso en los libros de texto, en los libros de historia, aquí que estamos en un espacio donde esto es, lugar común de esto que estoy diciendo, pues no aparecen muy reconocidos los afrodescendientes como sujetos de la historia. Han sido la historia insurgente y algunos investigadores, que por cierto pronto vamos a conocer unos libros en los que derivaron unas investigaciones convocadas por el MINSI, Ministerio de Cultura, y la Comisión de la Verdad Histórica en su momento, que se han dado la tarea de investigar cuáles son esos hechos, esos héroes y esas situaciones donde los afrodescendientes fueron claves y determinantes para la conformación del país, de la sociedad venezolana, que la historia oficial o la historiografía oficial no nos cuenta, no nos ha revelado, no nos ha puesto a la mano esa información. Bueno, esa sistematización de los aportes históricos es clave para todos los docentes, para todos los historiadores,
para todos los que queremos reivindicar el rol de los afrodescendientes en la historia de Venezuela y la incorporación de la perspectiva étnico-racial afrovenezolana en el sistema estadístico y geográfico nacional. Bingo con este enunciado. Porque entonces a partir de allí pareciera que ciertamente la invisibilización va a desaparecer, la invisibilización en las políticas públicas va a desaparecer. Esto es uno de los desafíos más importantes que yo traigo acá, porque si todo esto que está en el plan de la patria de las 7 transformaciones se materializa y se cumple, bueno, señores, aquí va a haber verdaderamente una revolución afrodescendiente. Amén, ¿verdad? Luego están los desafíos más genéricos, como lograr la justa y adecuada y pertinente incorporación en la reforma constitucional, desracializar, despatriarcalizar la criminalidad de la justicia y la gestión pública, caracterizar, georreferenciar y alcanzar la visibilidad de la población venezolana en el sistema de información estadístico, que es lo que dice las 7 transformaciones que se va a lograr, impulsar los cumbres de la productividad, promover estratégicamente la formación de jóvenes afrodescendientes en distintas áreas técnicas de liderazgo y de áreas gerenciales, elevar la capacidad de gestión y robustecer la institucionalidad pública afrovenezolana, porque bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, tengo que hacerlo, estoy obligada. CONADECAFRO es una institución con una enorme responsabilidad dentro de la gestión pública bolivariana, pero es una minúscula institución que no tiene digamos, las condiciones materiales que la misión y la función y las responsabilidades que le han dado exigen. Entonces, esta línea aquí, este desafío de elevar la capacidad de gestión y robustecer la institucionalidad pública no es poca cosa. Empezando porque nosotros deberíamos tener una sede digna que no tenemos. Mancomunar acciones para el cierre de las brechas de desigualdad en toda la administración pública, el rescate de la memoria histórica y arquitectónica de nuestros pueblos y descolonizar las prácticas de salud. Con esto, nosotros creemos que podemos transitar hoy hacia la Afrovenezuela posible. Cuando me preguntaban qué podemos decir de la afrovenezolanidad en la Venezuela de hoy, es todo eso que acabo de mencionar. Pero aquí, en este símbolo, en este dibujo o en esta imagen, está en resumen todo lo que necesitamos alcanzar. Y es un desafío no solamente para CONADECAFRO, es un desafío para el movimiento, es un desafío para el gobierno nacional, para los intelectuales, para los estudiantes, para todo el pueblo, que podamos avanzar a esa Afrovenezuela posible, donde haya reconocimiento, reparaciones, desarrollo, paz, respeto, y los cumbres sean la fuerza del territorio de la población afrovenezolana en todo el país. Muchísimas gracias.